o de sus compañeros, está determinado por un hilo histórico, tiene una razón histórica que se puede ver claramente en la evolución del atenuante de la ira del intenso dolor. Uno se da cuenta estudiando el antecedente que en 1936 el Tribunal de Cali se da el dudoso orgullo de haber puesto el nomen juris al homicidio en razón del honor, de la legítima venganza del honor de los hombres. Se ha quedado en la psiquis no solo de los operadores judiciales, sino también de los hombres en general, que el comportamiento de su compañera sentimental tiene que ver con su propia honra y con su propia hombría. Esta es la principal motivación para que haya violencia en contra de las mujeres y para que haya feminicidios. Un momentico. En cuanto a la efectividad de la justicia a este respecto, nos podemos dar cuenta que la Ley 1257 de 2008 fue la que armó a las instituciones judiciales y sobre todo a la Fiscalía de cuerpos colegiados como son la unidad de CABIF, la unidad de CAIBAS, que son cuerpos colegiados no solo de fiscales que investigan este tipo de delitos, sino también de psicólogos y de antropólogos y de médicos que se unen como un grupo de apoyo frente a la mujer agredida, porque resulta que detrás de cada feminicidio hay una historia de abuso que casi siempre determina ese feminicidio. Detrás de una muerte de una mujer está una secuencia de abusos, lo precede la violencia intrafamiliar. Es por eso que el Estado ha estado armando cada vez más sus operadores judiciales para que la violencia intrafamiliar sea notoria, porque es un fenómeno peligroso, no es solo las lesiones en contra de las mujeres, no es solo su integridad física y psicológica, sino también su vida la que está en peligro. De pronto podemos hablar de una perspectiva más realista, porque las expectativas que se tienen frente a estas leyes que han armado al Estado para tratar de combatir este flagelo desde el derecho penal no son del todo efectivas, no porque no haya las herramientas legales ni porque no haya motivación de los operadores judiciales, porque si uno va a esos cuerpos colegiados se encuentra con que las fiscales son mujeres. La mayoría de personas que trabajan en esas unidades son mujeres y ponen todo de su parte para poder hacer que la justicia llegue a estos casos particulares. Sin embargo, es mucha expectativa pensar que el Estado va a poder combatir este flagelo desde el derecho penal y a punta de hacer más leyes, porque es que este flagelo, como lo dije desde el principio, está determinado por razones que no son jurídicas, a pesar de que nuestra legislación refleja un avance histórico que sí tiene un antecedente machista. Esto es simplemente porque las leyes de un país reflejan su historia y reflejan su idiosincrasia, pero entonces las leyes se arreglan, las leyes dejan de ser discriminatorias, los operadores judiciales ponen de su parte, pero si no se cambia el chip cultural, el chip de que las mujeres son parte del acervo de los bienes de los maridos, por ejemplo, ahorita andamos más en esa razón económica, no se va a poder combatir la violencia intrafamiliar y el feminicidio. Las razones que tienen estos flagelos de seguir azotando con tanta fuerza a la sociedad, les repito, no son jurídicas. Y la solución no puede ser solamente la ley, tienen que haber programas mucho más amplios y el cambio tiene que ser generacional. Desde la mera crianza de los niños, desde el mero modelo de familia es que tiene que empezar el cambio y ese cambio no es jurídico. Traigo varias citas, pues no las quiero leer yo, pero sí las quiero poner de presente, que esto es llamativo con respecto al estudio que se hace, lo que les decía al principio de la testosterona y la predisposición de los hombres a ser más violentos. ¿Por qué? Porque resulta que a pesar de que se hace más notorio el feminicidio dentro del grupo de los delitos que están atentando en contra de la vida, son una parte muy pequeña. Estamos hablando de que todas las muertes en Colombia y en varios países no son en contra de las mujeres, porque si uno coge la masa completa de homicidios, el 80% es de hombres entre hombres.
Entonces, dentro de la estadística de este tipo de delitos, el feminicidio, pues es escandaloso totalmente, pero dentro de estos feminicidios, pues no son la masa completa ni mayoritaria de los delitos que se hacen en contra de la vida. Ahí traigo una cita también de Florence Thomas, que sobre el concepto de género, que el sexo que está determinado por la naturaleza sí es una cosa que nadie puede elegir, pero el género y los estereotipos que se le ponen a cada uno de los sexos sí está sujeto a la cultura, y sí puede tener esos estereotipos sí pueden tener una modificación plausible y una modificación significativa desde la educación y la culturización. Ahora sí ya vamos a hablar de un tema un poco más económico. La historia ha demostrado que el modelo de familia monogámico es un invento, es un artificio del ser humano en aras de mantener a la mujer económicamente sometida. Si bien desde la prehistoria los varones eran los encargados de hacer las labores fuertes y las labores de esfuerzo físico, era porque, voy a ser muy gráfica con el ejemplo, es porque las mujeres en una tribu prehistórica donde los seres humanos éramos el 1% de los seres vivos que estábamos sobre el planeta, eran demasiado valiosas para arriesgarse en una actividad como la cacería de un mamut. Si había un varón y 30 mujeres, había potencialmente 30 embarazos y la especie estaba más garantizada. Entonces, a partir de ahí es que se empieza a ver la atribución de papeles, que vaya el hombre a cazar, que si se matan 3 y queda uno, no importa, podemos seguir sobreviviendo. Pero eso se empezó a cambiar, ya no era porque había que proteger a la mujer de estas actividades peligrosas, sino que la mujer tenía que quedarse en la cueva porque lo que se empezó a acostumbrarse. Entonces, cuando el varón llegaba con su presa, con el producido de su esfuerzo físico y alimentaba a todos los niños de la tribu, no había asociado el sexo con la reproducción. Entonces, los hijos de una hembra humana eran de toda la tribu, entonces el producido era para todos los que estaban en la cueva. Cuando el hombre se dio cuenta, eso fue un poco más adelante, que el sexo era lo que hacía que se reprodujeran, ¿por qué voy a cazar para un niño que no engendré yo? Yo voy a alimentar a los que está pariendo esta hembra porque es con la que yo estoy. Entonces empezó a hacerse el concepto de la monogamia como medida económica, reforzado por la Iglesia, porque asoció el desarrollo sexual de la mujer y del hombre libremente con el pecado y con la tentación y demás conceptos también preconcebidos. Esto ha generado que haya un miedo del hombre hacia la mujer. Esta es una cita de la visión de Fausto de Luis Ricardo Falero, que hace pues la alusión bastante gráfica, que a través de la historia, precisamente por ese poder sexual y reproductivo de la mujer, los hombres tienen esta concepción de que las acciones de las mujeres son peligrosas, más aún si tienen repercusiones en su economía y más aún si tienen repercusiones sobre el poder que pueden tener en el concepto de familia monogámica. Esta es la razón por la cual los hombres siempre han sentido la necesidad de mantener a la mujer con la que han hecho familia dentro de su esfera de cuidado y dentro de un comportamiento que ellos consideran aceptables para sí mismos y para la sociedad que nos hemos creado artificialmente. Y eso hace que cualquier comportamiento de la mujer que medio se desvíe de ese patrón sea catalizador de un comportamiento violento en contra de ellas. Entonces, la mayoría de los feminicidios se pueden explicar con esta fobia que los hombres le tienen a la mujer. Fobia histórica, fobia disimulada, fobia sutil que se tiene frente a la mujer y a su feminidad. ¿Por qué lo traigo a colación como abogada penalista? Resulta que cada que uno va a defender a una persona, tiene que ver siempre las posibles justificaciones que tenga de ese comportamiento y se encuentra uno con esos elementos de justificación de decir, pero yo lo tenía que hacer porque resulta que fue la emoción que tuve en ese momento, es lo que yo estaba sintiendo, era mi propia percepción de lo que estaba pasando como justificante, y resulta que esa percepción
está determinada por la cultura y por la crianza, y hasta que no haya un cambio de esa motivación, que haya un cambio en serio de la percepción de los roles de los hombres y las mujeres, no vamos a empezar a ver una disminución de este tipo de delitos. Pues ya hablamos de las razones económicas, y ahora ya para cerrar un poco, definitivamente pues a lo largo de toda la exposición hemos hablado de la cultura como un elemento que determina el comportamiento de las personas, y nos encontramos todo el tiempo con canciones, con libros, con obras de teatro y con cosas que siempre están como dándonos visos de cuál es el rol del hombre y de la mujer, y cómo la cultura también, igual que el derecho, trae consigo toda esta historia de sesgo. Entonces, pues la conclusión, a pesar de que hemos hablado de esto, toda la conferencia es simplemente esa: el papel del Estado no puede ser seguir haciendo leyes, seguir haciendo instituciones, seguir creando de pronto condenas más fuertes, porque pueden llegar a ser efectivas para resolver el momento actual, para resolver si la mujer tiene que denunciar, la mujer tiene que poner de presente ante el Estado una situación que pone en peligro su integridad y su vida, pero la conclusión tiene que ser el cambio de pensamiento en general de los roles del hombre y de la mujer y del modelo de relaciones que queremos tener entre géneros. Eso es todo, muchas gracias. A continuación, la doctora Arbeláez Galeano es abogada de la Universidad Libre Seccional Risaralda, con maestría en un estudio de sociedades latinoamericanas, opción Ciencia Política y Derecho Público de la Universidad Sorbonne de París, Instituto de Altos Estudios para América Latina. También realizó estudios de postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como docente en la especialización en Cultura y Paz y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y en la Escuela de Administración Pública ESAP, con experiencia de trabajo en Centro de Estudios en la ciudad de Cali, como el Centro de Estudios Interculturales CEI de la Pontificia Universidad Javeriana, como investigadora asesora en el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional en Buenos Aires, Argentina. Ha trabajado en agencias de cooperación internacional para la implementación de programas en acceso a la justicia, incidencia y fortalecimiento institucional y comunitario en el Consejo Noruego para Refugiados, Regional Nariño. También se ha desempeñado como abogada y defensora en el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Laboratorio de Paz segunda fase en el Magdalena Medio. Se desempeñó además como abogada en la Secretaría Local de Salud de la Alcaldía de Pereira. Damos la bienvenida a la doctora Paula. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad ICESI y a su grupo de investigación y a la clínica jurídica del GAPI. ¿Sí? ¿Me escuchan? Por invitarnos a este espacio. Les reitero los saludos del señor personero, el doctor Andrés Santamaría, quien considera que estos espacios de la academia y esta posibilidad de exponer y de expresar lo que está ocurriendo en la ciudad de Cali pueda extenderse a otro tipo de público fuera de los agentes de la Administración de Justicia, de los agentes locales, sino también a la universidad, a los estudiantes de Derecho, porque cada vez consideramos que el compromiso que tenemos en pro de la defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de las adultas mayores y las mujeres trans en la ciudad de Cali es un compromiso de todos. Primero queremos presentarles un video donde tomamos una muestra no muy representativa sobre algunos casos que nos llega a la Personería Municipal de Cali desde la Dirección de Derechos Humanos, que es el trabajo que acompaña a los personeros delegados en las diferentes líneas de trabajo, como en el Ministerio Público, lo que se acompaña a través del proceso de Centro para la Transparencia, Permanencia, donde recepcionamos y tramitamos las quejas, en este caso quejas de mujeres víctimas, en el marco de la tutela y la protección de sus derechos.
Esto nos ha servido de insumo como Personería Municipal y desde la Dirección de Derechos Humanos para empezar a sistematizar las situaciones y poder describir lo que está ocurriendo con las mujeres víctimas de la violencia en la ciudad de Cali. Vamos a encontrar una segunda parte, que es la presentación que haremos a través de las diapositivas, de qué hemos recolectado como las situaciones o hechos que atentan, vulneran o ponen en riesgo el derecho a la vida de las mujeres, su derecho a la libertad, a la integridad y a la seguridad, su derecho a la participación efectiva, no solamente de las mujeres en general, sino que también nos dirigimos hacia grupos poblacionales que nosotros realizamos acompañamiento, no solamente en la orientación, sino también en el trabajo de promoción y divulgación de sus derechos, como ocurre con las mujeres víctimas de la violencia en el marco de la Ley 1448, donde llegan a la ciudad de Cali como municipio receptor. Y también el acompañamiento que realizamos a las mujeres trans en el municipio de Cali, donde nos apoyamos con la Fundación Santa María, ¿sí? Y hay una tercera parte que es el informe que lo vamos a socializar el día de mañana en la Universidad Javeriana, donde están cordialmente invitados a las 2:30 de la tarde en el Salón Almendros. Retomando un poquito lo que había dicho la doctora Paula Cerón, vamos a contar con la presencia de la doctora Yulisa Mantilla. Ella es una abogada peruana que hizo parte de la Comisión de la Verdad del Perú en la línea de género, y precisamente fueron ellos uno de los que investigaron todas estas muertes de los quechohablantes en Perú y específicamente ayudaron a aportar los insumos para el tema de la Comisión de la Verdad, uno en el penal Castro Castro, en todo lo que fue el proceso de reparación y al proyecto de vida de las mujeres, y dos, también lo que fue la condena al fallo de Fujimori. Así que están cordialmente invitados. La personería para este evento, después de un proceso de sistematización junto al equipo de trabajo de la Dirección de Derechos Humanos, vamos a presentar las barreras de acceso a la justicia para las mujeres víctimas en el municipio de Santiago de Cali, ¿sí? Que es como la tercera parte de esa exposición, que la queremos hacer de manera muy breve. Así que muchas gracias por venir. Cualquier tipo de duda o inquietud, sepan que la Personería Municipal está abierta, tenemos varios espacios y sobre todo para la academia la posibilidad de articular. Nuevamente muchas gracias, Paola. Mi nombre es Dayamira Juan Castañeda. Estábamos hace 3 años separadas. Yo venía de la iglesia con mis hijas. Él entró a mi casa, vivía en un segundo piso. Entró a mi casa, estaba la puerta abierta. Entró a mi casa agresivamente, preguntando que a dónde venía. No dio explicaciones, mis hijas estaban afuera. De lo que me acuerdo, sí, que él me haya cogido del cuello. Sentí un golpe que me pegué contra la pared. Perdí el conocimiento cuando ya reaccioné, tenía el brazo fracturado. Mis hijas estaban gritando. Mi hija mayor, Yoleni, ella cogió un palo de escoba a darle duro a él. El hiene se me acostó encima para que no me siguiera golpeando y ellas contaban que él me pegaba golpes, puños y patadas. Pero como estaba inconsciente, no me di cuenta de nada más. Yo trabajaba normal, trabajaba en casas de familia por días, tenía mis semanas completas. Bien, económicamente bien, nosotros subsistíamos bien. Pues yo era la que llevaba la obligación. Sobrevivir tiene muchas complicaciones, son secuelas que uno nunca olvida, son como experiencias que uno nunca puede borrar. Mucho apoyo en cuanto a lo emocional, psicológicamente.
porque sí me ha ayudado mucho, la psicología sí me ha ayudado mucho, a mis hijas también. Debido a después de este proceso, fue que ellas empezaron con lo de su música, buscamos actividades, sí, psicológicamente más que todo le afecta a uno, ¿no? No estoy de acuerdo, siempre le digo que denuncie, lo intimidan a uno porque a uno lo amenazan. Inclusive yo cuando vivía con él me decía que si yo lo llegaba a demandar, él me amenazaba. Se me demanda, yo la mato, más sin embargo yo lo demandé. Pero es difícil, eso es difícil porque siempre son las demandas y la gente a veces, o las mujeres por temor, no denuncian. Esa es la mayoría y la dificultad que hay, que las mujeres se quedan calladas por eso, por el temor a que son amenazadas. Entonces por temor callan. Sobre lo de la tentativa de homicidio, que fue sobre lo de la fractura de mi brazo, no ha habido respuesta ni nada. Él está detenido por lo de acceso carnal, porque anteriormente a esta demanda yo ya le había colocado dos demandas. O sea, él lo tienen detenido es por las dos primeras, pero en sí, por esta, sobre el maltrato, no ha funcionado. Ni el fiscal, ni nada. Siempre dicen que uno tiene que esperar el proceso, pero de aquí que uno espere y el proceso. Así me pasó con la otra, que me decían que yo tenía que esperar el proceso, entonces ya cuando ya vieron que puso algo más grave, ahí sí. Tomaron medidas en el asunto, pero eso debieron de haberlo hecho desde el primer día que yo denuncié. Mi nombre es Olga Lucía Montoya. Digo mi nombre porque no quiero dejar a las circunstancias el por qué uno se vuelve víctima. Ese día llegué a la casa y después de unos meses que él había estado en Argentina, él regresó. Él violó la parte de la entrada de la casa y cuando yo llegué estaba dentro de la casa. El 5 de septiembre yo llegué a la casa, él le había cambiado la chapa a la puerta, me había sacado algunas cosas personales mías para que las recogiera y las demás se había quedado con ellas. Yo llegué y el aparte estudio decía se alquila esto. Entonces me impresioné, no sé dónde están mis cosas. Y una vecina me dijo, no, están en otro lugar. Entonces yo dije, me tocó que ir a la policía. Fui, llamé a la policía. Cuando abrió la puerta, salió una mujer y dijo, sí, ¿quién necesita? ¿Está el señor? Entonces ella, mi amor, te necesita. Entonces el policía le dijo, sí. ¿Y quién es el señor? Entonces yo le dije, José Alipio González Peña. Entonces él salió y dijo, es que yo ya le saqué las cosas a ella a la calle, yo aquí no la voy a dejar entrar, ella aquí no tiene nada. Las amenazas vienen de secuencial.
Como los procesos vienen primero con parte física, luego por parte verbal, llega un momento en que se toca la parte psicológica. Entonces empieza el reto, no sos capaz de denunciarme. Ah, ¿y si te denuncio qué? Ah, pues te mato. ¿Y cómo me vas a matar? Entonces hacer como especie de película, te voy a arrancar la cabeza. El pensamiento empieza a jugarle a uno. ¿Será verdad que eso me puede suceder a mí? ¿Será que yo puedo llegar a ser una víctima de que alguien le arranque la cabeza? Si ya me he aguantado todo esto, ¿por qué no me voy a aguantar que me arranque la cabeza? Se acostumbra a los actos de violencia, se acostumbra a los hechos de violencia, se da la seguridad al agresor de que siempre se le está disminuyendo el impacto hacia lo personal y se le está excusando ante el exterior. ¿Cómo hago para retomar nuevamente mi yo, mi proyecto de vida, mi integridad como persona para poder denunciar? Indiferencia, fui a equidad, presidencia de la República, equidad de presidencia, mujeres víctimas del Ministerio de Salud, personería, contraloría, fiscalía, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, y es lo único que me han escuchado y que me dicen que sí se puede es la personería, pero por derechos humanos. Pero más allá del derecho humano, ¿sí?, es el género. O sea, si yo como individuo tengo que recurrir a que me defiendan mis derechos humanos, ¿dónde está mi equidad de género? Estoy trabajando en quitarme de raíz un acto violento que me está perjudicando mi vida diaria, que me está perjudicando mi cotidianidad y que me está perjudicando mi individualidad, mi personalidad, ¿sí? He tenido la posibilidad y he tenido hasta ayudantes que me digan que me puedo volver indigente. Y yo digo, no, pero ¿por qué? Si alguien, alguna institución, y hay recursos para proteger a las mujeres víctimas. He pasado dificultades en la dormida, he pasado dificultades en la comida, se me ha vuelto a alborotar la gastritis, pero pues de todas maneras, las mujeres tenemos que volver otra vez a retomarnos que nosotros somos personas, que vinimos aquí a hacer un trabajo y que nunca fue para que nos golpearan, ni para que nos maltrataran, ni para que fuéramos las serviles. Y hay veces me he desmoralizado, a veces digo, no voy a ser capaz, no lo voy a alcanzar, voy a tratar de renunciar a todo esto. Pero este mes, el 25, se celebra algo que nosotras las mujeres tenemos que tener claro, que nosotros no tenemos por qué acostumbrarnos a los actos violentos. Y aunque yo he recibido la indiferencia de las entidades, de la sociedad, de la comunidad, ¿sí?, he sido violentada por ellas, creo que lo mejor para uno es haber nacido de género femenino y ser mujer.
caso de Olga y el caso de Deyanira, como los planteamos anteriormente, son uno de los casos que se presentan cotidianamente en la personería del pueblo. Hacen parte del trabajo de orientación y acompañamiento que realizamos, sin embargo siguen siendo muestras muy pequeñas de todo el escenario de violaciones sistemáticas de derechos humanos a las que nos encontramos sometidas las mujeres aquí en el municipio de Cali y de manera sistemática en el país. A continuación queremos presentarles nuestro diagnóstico, la descripción que estamos haciendo como personería municipal, una de la situación de los derechos humanos de las mujeres víctimas en el municipio. Segundo, ¿qué encontramos nosotros como barreras? Que las hemos clasificado en 3, a partir de una interpretación normativa que es bastante interesante, porque son declaraciones en conjunta que se ha realizado por parte de los presidentes de las Cortes de Iberoamérica, pero que no tienen efectos vinculantes. No son normas jurídicas que se hayan incorporado a la reglamentación interna de Colombia y que nosotros las podamos relacionar o que tengan un efecto vinculante hacia el Estado colombiano. Encontramos la Declaración de Cancún en el año 2002, donde este cuerpo de magistrados y presidentes de cortes determinan que el derecho al acceso a la justicia es un derecho fundamental y por lo tanto da una cierta serie de parámetros de la obligación que tiene la administración de justicia de prever los medios y los mecanismos para su efectivo acceso. Posteriormente, en Brasilia, en el año del 2008, se reúnen estos mismos delegados, presidentes de las altas cortes de Iberoamérica y consideran de que la Declaración de Cancún está incompleta, ¿sí? Porque se habla del derecho al acceso a la justicia como un derecho universal que ha sido incorporado normativamente, como lo tenemos en la Constitución colombiana en el artículo 229, sin embargo, tiene que haber una especificidad en cuanto a la prestación de este servicio público para personas en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Sea a causa de sus condiciones físicas, económicas, sociales, culturales o por condiciones de carácter político y étnico. Es aquí donde se incluyen a las mujeres y se empieza posteriormente a cuestionarse cuáles son aquellos principios que nosotros encontramos que de esta Declaración de Brasilia tienen vacíos al momento de implementarse, ¿sí? A partir de esto empezamos a determinar 3 barreras de acceso a la justicia que se consideran no garantizan este derecho fundamental específicamente para el caso de mujeres. También se desarrollan aquellas barreras de acceso a la justicia para las comunidades étnicas, las comunidades indígenas o afrodescendientes, específicamente en el ejercicio de su derecho propio. Encontramos barreras de carácter procesal o procedimental, ¿sí? Y hacemos referencia a aquellas barreras que tienen que ver con los requisitos que se tienen que llevar al interior de cada uno de los procesos en los casos de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, de la administración de justicia como tal, que tiene una cierta relación con la falta de cultura jurídica por parte de las víctimas que acuden a que se le tutelen sus derechos porque no hay adecuados servicios de orientación e información. A pesar de preverse mecanismos alternativos de conflictos como son los que conocemos aquí en Colombia, las casas de justicia como tal, aún siguen siendo muy dilatorios los procesos, los mecanismos o los requisitos para que una persona pueda ir más